conversar sobre el Día Mundial Internacional del Alzheimer con la ministra de Salud, Silvia Peza, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo está, ministra? Hola, buenas noches, Renato. Simplemente déjeme anunciar que sobre el final del programa viene Carlos Galdós para, no sé si la palabra es analizar o reírnos un poco tal vez, de algunas publicidades, vamos a decir, pintorescas o excéntricas que han aparecido en las últimas semanas a propósito de la campaña electoral y que son algunas muy desopilantes, otras muy divertidas, otras son una incógnita, eso sobre el final. Pero hablemos, ministra, no sobre cosas de política, quizá al final un poquito, pero sí sobre esta importante fecha de mañana, 21 de septiembre, Día Internacional del Alzheimer, que es una enfermedad que, como otras enfermedades mentales en el Perú, no tiene, me imagino, todavía un bagaje en términos de literatura escrita, de investigación científica hecha, de conocimiento del público respecto a los alcances de la enfermedad. ¿Cómo llegamos a la fecha de mañana en el Perú? ¿Cuál es el estado de la población afectada por este mal en nuestro país? Primero, Renato, quiero contarles qué es el Alzheimer. Sí, y en algo, en muy pocas palabras quiero decirles que el Alzheimer es una enfermedad por la cual a partir de los 60 años las personas van perdiendo la memoria. Pero no solamente la memoria, sino que con la memoria progresivamente se va deteriorando las actividades más cotidianas de la vida, como tomar la tacita de café, servirse un café, agarrar los cubiertos. Esas actividades que son rutinarias para todos, pues en el Alzheimer se van perdiendo progresivamente. Es lo que dicen algunos médicos, ¿no? Junto con esta pérdida de memoria, que es como el síntoma central o el más llamativo, hay una cierta apatía, ¿no? Y también es cierto que hay también una suerte de desinhibición en algunos pacientes. Hay dos lugares que se afectan básicamente, entonces en muy pocos pacientes, no necesariamente por el Alzheimer, también puede ser por cualquier otro tipo de demencia, porque son múltiples las causas de la demencia, pueden producirse también desinhibiciones, pero lo que se produce básicamente es pérdida de la memoria y además pérdida del habla o algunas palabras que no puedes identificar de qué se trata, si es una niña, si es una tacita, y vas perdiendo progresivamente estas habilidades para sumar, para restar, para poner incluso una llave en una cerradura, y prácticamente vamos desapareciendo, o sea, la persona que está enfrente nuestra va desapareciendo. Para no hablar del deterioro de los vínculos afectivos, ¿no? Hay testimonios de verdad conmovedores de cómo los padres, algunos padres afectados con Alzheimer, dejan de reconocer a sus propios hijos, o los confunden con otras personas. Y eso que uno, digamos, no lo sabe medir hasta que no le ocurre, pero es impactante, te cambia la vida. Claro, o sea, imagínate que estás enfrente de alguien que no sabe quién eres y que está, parpadeando, te está mirando, es como si te entendiera, pero no sabe ni siquiera expresar esos sentimientos. Claro, y los sentimientos están, pero no pueden exteriorizarse. Es terrible. Entonces vas perdiendo progresivamente a la persona que tienes enfrente. Nosotros este año estamos hablando del Alzheimer y le hemos puesto una frase este año como Ministerio de Salud y decimos, acuérdate de mí, yo sigo aquí. O sea, porque en el momento que las personas ya no pueden hacer las actividades diarias, no se pueden bañar, no pueden peinarse, no recuerdan quién eres, no recuerdan las palabras exactas, pues también en ese momento no pueden comer, hay que ayudarlas a comer, a bañarse. En ese momento pues la gente estas personas pueden ser maltratadas. Ahora, ese acuérdate de mí es una frase que alude evidentemente a la sensibilidad de las personas, pero también al amparo del Estado. ¿Cómo se porta el Estado peruano con la población afectada por el Alzheimer? Mira, nosotros en este momento, después de la ley que se hizo se llama la ley del tratamiento, se llama exactamente la ley, es la ley 3795, y es la ley para la prevención y tratamiento de enfermedades, no solamente el Alzheimer, sino además de las demencias. Y con esta ley nosotros como Ministerio de Salud hemos hecho un reglamento. El reglamento, la prepublicación, que es donde nosotros recibimos todos los comentarios que debemos levantar y si consideramos pertinente, pues ponerlos en este reglamento para que esto sea efectivo, pues ya prácticamente estamos en el último día, mañana va a ser el último día. ¿Qué tiene de nuevo? ¿Qué tiene de importante este reglamento? Pues no solamente habla de los servicios que debemos dar y que son importantes, sino que además hablamos ya puntualmente de ciertas acciones que debemos hacer como Estado. Y es cuidar
no solamente al paciente de Alzheimer, que si no tuviera un aseguramiento, una aseguradora, un seguro, pues por el Seguro Integral de Salud lo vamos a cubrir, que eso es fundamental. Tiene alguien que lo atienda, o sea, va a tener el Estado, estamos haciéndonos responsables de atender al paciente, de garantizar el diagnóstico, de garantizar todos los tratamientos de otras patologías, porque el Alzheimer no tiene cura, que puede necesitar este paciente. ¿Hay un número de pacientes? ¿Hay una casuística, digamos, contabilizada? Nosotros tenemos una casuística del Ministerio de Salud, que son de 3.665 pacientes al día de hoy. Pero con la complejidad que supone diagnosticar Alzheimer. No solamente eso, sino que recuerda que además hay un grupo muy importante que no ha sido diagnosticado. Claro. Y que estos son solamente los pacientes que se visualizan, que los podemos diagnosticar y el día a día los podemos identificar como pacientes con Alzheimer. Hay un gran grupo de pacientes, al igual que todas las enfermedades de salud mental, que son ocultas y que no las podemos ver y que sabemos que están ahí. Y ahí tenemos un grupo también importante de pacientes con demencias o con Alzheimer. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones, ministra? Estoy pensando en televidentes que de pronto nos ven y tienen la sospecha de que algún familiar, pariente pueda estar dando signos de esta enfermedad. Por lo general se asocia, ¿no?, a un adulto mayor con cierta pérdida de las habilidades de la memoria, pero ¿cuándo hablamos de Alzheimer? ¿Cuándo una persona debería ya pensar en llevar a su padre, su madre o algún familiar a una consulta médica? Antes de que digamos, como manera de prevenirlo, quiero decir, ¿no? Bueno, acá hay dos importantes eventos. Uno, que el mismo paciente, o sea, la misma persona que va teniendo dificultades para identificar las palabras, con pérdida de memoria, pérdida de fechas, pérdida de situaciones, se da cuenta. Y esa es la primera fase, porque en realidad ahí puede ir a una persona especializada que va a ser un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra y que le va a dar el diagnóstico. Eso es por un lado. Pero por el otro, cuando uno ve a nuestros padres que se van deteriorando y uno piensa, por la edad tiene que ser así. No, necesitamos siempre una entrevista o una cita médica con un psiquiatra, con un neurólogo, para ver, por ahí ni siquiera es Alzheimer, puede ser otro tipo de demencia que puede tener un tratamiento y que no tiene por qué ser progresiva y realmente, o sea, devastadora, claro, como es el Alzheimer, claro, sino que podemos tener algún tipo de tratamiento y eso es lo que tenemos que pensar. Es importante hablar de estas cosas porque hay un profundo desconocimiento respecto de los alcances de la enfermedad, de aquellas cosas que la motivan, no solamente entre el público general, sino incluso a veces entre los propios funcionarios de Estado. Recordemos esa tristemente célebre frase, ya ni me acuerdo de quién fue, de qué congresista fue, y mejor ni acordarse, ¿no?, de que leer da Alzheimer. Ya no, pero no. Bienvenido Ramírez, ¿verdad? Lamentablemente es una frase que la traigo a colación porque precisamente, según algunos entendidos, una de las actividades que podría prevenir el Alzheimer es la lectura. Y como también las ecuaciones matemáticas, esas sencillitas que uno puede hacer, ¿no es cierto? O el sudoku, tener en general el cerebro en actividad permanente. Exactamente, pero mira, no solamente eso, como Estado también, en este nuevo reglamento, progresivamente vamos a implementar para la gente que lo necesite, pues nosotros como Estado, como Seguro Integral de Salud, vamos a financiar, en caso que se necesite, los cuidadores, porque los familiares pues también tienen una situación de límite cuando cuidan a los pacientes que tienen una pérdida progresiva de la memoria y de las habilidades. ¿Y ese servicio ya está implementado? ¿Se va a implementar? Estamos haciéndolo progresivamente, porque lo que te he dicho es que el reglamento mañana recién va a ser cerrado. Perfecto. Y con ese reglamento vamos a empezar. Pero no solamente eso, no solamente va para el Estado, o sea, para las entidades públicas, sino también para las entidades privadas y las mixtas. Mixtas estoy hablando de salud y las privadas estoy hablando de las aseguradoras privadas, que también van a tener que financiar, en caso de que haya un diagnóstico de Alzheimer, pues los cuidadores. Y ya hay una empresa, hay una aseguradora privada, hay una de muchas que hay en el país, que ya está financiando a los cuidadores de personas con padecimientos de demencia y de Alzheimer. Y no solamente eso, agregado a estas dos, pues estamos viendo la posibilidad de que haya una serie de sanciones, tanto entidades públicas, mixtas como privadas, que no se sometan a estas disposiciones. Estaba pensando en una novela de la escritora colombiana Piedad Bonet, que se llama Lo que no tiene nombre, donde habla del suicidio de su hijo, que sufría de esquizofrenia. En realidad la novela cuenta el drama familiar,
pero además es una forma literaria de abordar un tema que por lo general está invisibilizado. Ella es una escritora colombiana y su libro es una denuncia de cómo en Colombia el tema de la esquizofrenia es un tema invisibilizado no solamente por la familia, sino por el Estado. También en nuestro país pasa más o menos lo mismo, ¿no? Cuando tenemos algún familiar con un problema mental, a veces por vergüenza, por desinformación o ignorancia, evitamos tocar el tema, evitamos que haya un tratamiento del asunto, abordar el asunto. ¿Qué mensaje daría usted a las personas que tienen en sus familias problemas, familiares con problemas mentales, de cuál es la mejor manera, la manera más inteligente de encarar el tema? Mira, Orlando, primero te agradezco porque estos son los espacios donde podemos hablar libremente, sí, sinceramente, de lo que somos y lo que nos pasa. Y en realidad sí, somos un país que tenemos problemas de salud mental, tenemos una ley de salud mental que en todas sus dimensiones es una buena ley y que lo que estamos haciendo, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud es dejar de institucionalizar a los pacientes de salud mental. ¿Te acuerdas que antes iban a algo que se llamaba el manicomio? Exactamente, ya, sí. eso ya no existe más, ni en el mundo, y en muy pocas partes del mundo la gente se institucionaliza. Ahora tenemos los centros de salud mental comunitario, ya tenemos 72 en el país, vamos a llegar a 106 para fin de este año. En todo el país tenemos esos centros que se atienden diferentes patologías, psicosis, esquizofrenia, adicciones múltiples, problemas de lenguaje, problemas de aprendizaje, y una serie de anorexia, bulimia, una serie de padecimientos de salud mental que antes eran prácticamente prohibitivos, no podías decirlo, eran ocultos, y que hoy en día no, los decimos, los tenemos. Mi generación y probablemente nuestras generaciones han crecido caricaturizando a los enfermos de enfermedades mentales. Pero eso ya no. Tenemos que aprender que son parte de nosotros. Todos podemos tener problemas de depresión, todos podemos tener problemas de psicosis, no es solamente una vez. Alcoholismo es un problema frecuente, no solamente en los adultos, también en los adolescentes. Hay una serie de problemas de salud mental que hoy en día los reconocemos, los atendemos, y por eso yo les pido que no invisibilicemos esa parte de nuestra sociedad. Acabo de recordar otra frase tristemente célebre de la señora Keiko Fujimori, cuando tras perder las elecciones generales la última vez dijo, ¿no?, la depresión es para perdedores. Porque ella no está deprimida, cuando la depresión, no sé qué población peruana, debe ser de los problemas mentales, de las enfermedades mentales más recurrentes. Son más frecuentes, ¿okay? Pero recuerda además que es un problema evidente y que puede devastar a familias completas. La depresión no solamente afecta a la persona que está afectada, sino a todo su componente familiar. O sea, y te lleva a lugares que nadie quiere llegar. Ministra, quería sacarla un minuto de ese tema para hablar de otro que tiene que ver también con el sector que usted dirige y que está vinculado con una noticia del día. El Poder Judicial hoy dispuso que el ex asesor Carlos Moreno pague una suma, entiendo, de 80.000 soles por daño moral. Cuéntenos un poco cómo toma el Ministerio esta decisión del Poder Judicial. Recordemos, para el público que lo ha olvidado, que Carlos Moreno trabajó con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, era asesor de Kuczynski y se hizo, nuevamente voy a utilizar la expresión tristemente célebre, tras la difusión de unos audios en los que él se jactaba de estar haciendo unos negociados entre clínicas particulares, ¿no? No recuerdo exactamente cuál era el caso, ¿no? Si no me equivoco, él, claro, decía que tenía una forma de establecer alianzas entre ciertas clínicas. En fin, lo menos importante es el audio, lo importante es que él fue separado en su momento del entorno presidencial y hoy el Poder Judicial ha emitido un fallo favorable al sector, porque hay un tema de desprestigio. Este es un tema muy importante y que genera un precedente. Es la primera vez que el Estado, como Estado, el Hospital Loaiza hizo una demanda, y el Hospital Loaiza ha ganado la demanda por desprestigio de su institución por esta persona, este señor Moreno. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es por segunda instancia. La primera instancia se apeló, se fue a segunda instancia. En esta segunda instancia, pues efectivamente se rectificó de que había cometido un acto de daño, o sea, algo doloso para la institución. Y es la primera vez que nosotros tenemos un caso de una persona civil contra una institución. Y eso es estupendo. Pero además demuestra
de que sí podemos hacer las cosas bien en el país y que sí hay justicia. Lo que suelen preguntarme es, bueno, pero puede ir a tercera instancia. Difícil que vaya a tercera instancia, como lo decía hoy el procurador, pero no ha sido de ahora, esto ha sido de hace un par de días atrás. A principio de semana es que ocurrió este evento. Usted forma parte de un gabinete que hoy está muy politizado, ¿no? La sociedad del país está muy politizado por la coyuntura que estamos viviendo. No solamente hay reformas que ha planteado el Ejecutivo, el Congreso está haciendo un trabajo en ese sentido, tenemos unas elecciones también que nos obligan a estar atentos a tantísimas cosas. ¿Cómo maneja usted las prioridades de su sector en un año en el que pareciera que solamente hablarse de reformas políticas y judiciales? ¿De qué está preocupado hoy el Ministerio de Salud? No, el Ministerio de Salud está preocupado en múltiples cosas. Tenemos una gran cruzada, vamos a llamarlo, que es la cruzada de lucha contra la anemia. Que es además un esfuerzo multisectorial, entiendo. Exactamente. ¿No? Es por la primera vez que tantos ministerios están preocupados por una misma causa. Lo cual es bueno, porque eso significa que de una u otra forma vamos a atacar el problema y lo vamos a resolver. No será inmediatamente, Roma no se construyó en un día, pero lo vamos a lograr y lo vamos a hacer. Pero por el otro lado tenemos la lucha anticorrupción, es algo que es fundamental en mi sector. Sobre lo anterior, simplemente una consulta. Sí, ¿Usted piensa, claro, como la ministra del MIDIS, que bajaremos la anemia del 50 y pico % en el que se encuentra al 19 de aquí al 2021? Renato, a mí me parece una cifra un poco escandalosamente optimista, quiero decirte que cuando yo entré en abril, teníamos 49%, y son datos de la ENDES, no me lo estoy inventando, 49% de anemia. Hoy en día tenemos una anemia de 45.2%. Eso quiere decir que si trabajamos todos de la mano y realmente trabajando en servicios, pero además en los hogares, con las madres, con los cuidadores, sí podemos llegar al 2021 con esa cifra del 19%. Y eso te diría que menos, pero no quiero ser tan optimista porque me van a decir que soy optimista. El sector salud siempre es una válvula de tiempo a punto de explotar. No sería raro, ahora decía, estamos en una coyuntura que nos obliga a concentrarnos en otros temas, pero de tanto en tanto surgen protestas de los médicos, el gremio de enfermeras también a veces se pronuncia por ciertas incomodidades. ¿Cómo está manejando el sector en este momento usted en esos frentes? Nosotros tenemos mesas de diálogo permanentes con todos los gremios y con todas las federaciones. Son progresivas, o sea, en el mes tenemos diferentes mesas de diálogo con diferentes gremios. Las puertas del ministerio siempre están abiertas a todos y a todas también, ¿ok? Y la idea es justamente trabajar. Hay una serie de demandas, progresivamente las estamos levantando, pero siempre estamos abiertos al diálogo. El Perú es un país en el que el debate sobre cómo debe llevarse la educación sexual de nuestros hijos es permanente, y en los últimos años ha tenido momentos de mucha tensión, porque hay un sector muy conservador, porque hay un sector liberal que tratan de colocar sus puntos de vista al momento de la conversación. ¿Qué posición tiene el Ministerio de Salud hoy respecto de, por ejemplo, la educación sexual de los jóvenes en el Perú, de los niños y jóvenes? Tenemos un plan de salud sexual, tenemos un plan de planificación familiar, tenemos un plan de educación y sexualidad de los adolescentes. Y todos esos planes son planes que están debidamente aprobados, y además estamos trabajando multisectorialmente en un plan de reducción del embarazo adolescente. Entonces estamos trabajando en diferentes áreas, son líneas que ya están demarcadas, son políticas de salud, en este caso salud sexual, que vamos a continuar y que estamos trabajando. ¿Qué posición tiene usted, ministra Pesa, sobre el tema del aborto, por ejemplo, en caso de violación? En Argentina ha habido un debate intensísimo hace algunos meses, y creo que es un debate también que en el Perú reaparece de tanto en tanto. Claro, nosotros como gobierno no tenemos una agenda en este momento con respecto al aborto. ¿Eso qué significa? Que no tenemos en este momento en el tapete para trabajar ese tema. Pero más allá de la agenda de gobierno, usted, digamos, como Silvia Pesa, como mujer peruana, no sé si es madre, ¿qué posición tiene? Yo soy ministra y en este momento represento al gobierno, Renato. Ya, eso significa que vamos a tener que invitarle en otro momento para conversar. Mucho gusto, voy a venir para conversar a eso. Porque ya nos ganó el tiempo. Le voy a hacer la pregunta antes. Tenemos una pregunta para usted en Twitter. A ver, vamos a ver si la podemos compartir. Miriam Cayawa pregunta: Renato, por favor, pregúntale a la ministra qué pasa con E-Salud, con los jóvenes que cumplen 18 años que se quedan sin seguro porque están estudiando. A ver, ministra, cuéntenos. Bueno, primero quiero contarles que salud no depende del Ministerio de Salud, sino del Ministerio de Trabajo.
Es un tema importante porque a veces la gente lo confunde y esto es un buen espacio para recalcarlo. Pero si alguien se ha quedado sin seguro de salud y tiene la necesidad de tener un seguro de salud, puede afiliarse al SIS, al Seguro Integral de Salud del Ministerio de Salud. Y hay dos modalidades. Una que efectivamente son aquellas personas que son en pobreza extrema o por otras condiciones como menores de 5 años o gestantes, etcétera, que pueden afiliarse automáticamente al Seguro Integral de Salud, al SIS, o si no, pagando un SIS semicontributivo, que es un monto muy pequeñito que se paga todos los meses y con eso accede no a los establecimientos de salud, sino a los establecimientos del Ministerio de Salud del MINSA. Yo soy de las personas que piensa, sin ser maximalista ni radical, que los funcionarios de Estado deberían también pasar por la experiencia del Estado, es decir, ver la manera de que también se atiendan en las instituciones estatales. ¿Usted ha tenido la posibilidad de atenderse, por ejemplo, en un hospital público? Mira, para irte, no ir más lejos, el otro día vino un trabajador que yo no conocía y me dice: doctora, ¿cómo mandó a su papá al hospital? Y yo le digo, ¿por qué no? O sea, yo creo en los establecimientos de salud del MINSA y por eso lo mandé. Y te lo digo así, se quedaron admirados porque había otros trabajadores ahí. Digo, ¿cuál es el problema? Mandé a mi papá ahí, él pagó lo que tenía que pagar, fue atendido y salió muy contento. Y así debe funcionar. Yo sí creo en nuestros establecimientos de salud. Y yo creo, te lo digo sinceramente, que los funcionarios tienen que vivir más la experiencia del Estado. Claro que sí. Porque muchas veces tienen un discurso muy bien organizado y articulado, pero en la experiencia del día a día, ni ellos, ni sus hijos, ni su familia pasan necesariamente por una experiencia como la que viven millones de peruanos. Yo estoy de acuerdo contigo y además esa es la única forma de saber qué está pasando. O sea, cuando uno se va así incógnito, con el ministro de Economía anterior, en algún momento nos íbamos y veíamos en los establecimientos también para ver qué está pasando, ¿no? Y para sentir esa desazón que a veces siente la gente y es la única forma de que realmente lo sientas. Y no tienes que estar enfermo para eso. Con que mires qué está pasando alrededor, sabes perfectamente qué tienes que solucionar. Ministra, tenemos una última pregunta de Enrique Lizarzaburu en Facebook. Buenas noches, pregunta para la ministra de Salud. ¿Qué está haciendo el MINSA para fiscalizar y sancionar a los falsos centros de internamiento para la atención psiquiátrica? Con esa cerramos. A ver, ministra, cuéntenos, por favor. Ok, tenemos a Su Salud, que tiene ya tiene algunas ¿Son denuncias. muchos estos centros, estos falsos centros? Lo que tengo lo que tengo de entendimiento son 3 los que están siendo en este momento evaluados por Su Salud. ¿Okay? Y Su Salud hace todo el procedimiento, hace la evaluación y en base a eso sanciona y tiene las sanciones correspondientes como cualquier otro establecimiento de salud que sean falsos. Muy bien, ministra, muchas gracias por venir y esperamos volver a conversar pronto. Con mucho gusto, Renata. Buenas noches.